Dios tiene una victoria para ti hoy. Dios tiene una victoria para ti el martes, el miércoles, el jueves y todos los días de la semana hay algo nuevo de parte de Dios. Jeremías 38:20 nos habla acerca de una manifestación que podemos ver de Dios referente a una dirección. Cuando nosotros caminamos bajo dirección de Dios, cuando caminamos bajo obediencia, podemos notar transformación, cambio y respaldo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que hayas amanecido lleno de vida, de salud, de fe, con una expectativa correcta para que puedas recibir los milagros que Dios te quiere entregar. Escucha esto y quiero que lo guardes en tu corazón. La expectativa correcta te libera milagros deseables en tu vida. Vamos a estudiar esta parte y posiblemente vamos a estar haciendo una serie en cuanto a escuchar la voz de Dios, a oír, escuchar los beneficios o como creyente que Dios demanda de nosotros a la hora del Señor impartirnos una palabra. Oye lo que dice Jeremías capítulo 38, verso 20, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro hermano amigo, la persona del Espíritu Santo, dice: y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Te irá bien y vivirás. Hoy por hoy las personas, cristiano, no cristiano, cualquier persona de la sociedad desea estos dos fuentes, por decirlo así, o desean estos dos beneficios. La gente desea que le vaya bien y la gente desea tener vida y vida en abundancia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con un panorama claro de la presencia de Dios, una estructura, un diseño espiritual que Dios desea que tú y yo vivamos. Dios desea que tú obedezcas su nombre, que tú obedezcas su palabra. Y al obedecer la palabra de Dios, eso te va a liberar bendición, protección, dirección, sabiduría, inteligencia. Y por ende, todas estas fuentes, al unirla, te va a liberar una atmósfera que te va a ir bien. Te va a ir bien en todo lo que emprendas. Por la sabiduría de Dios te va a ir bien, porque vas a tomar buenas decisiones. Pero el problema es el siguiente, que la gente carece no solo de escuchar la voz de Dios, sino que carece de obedecer la voz de Dios. Carece de poner en práctica lo que Dios le dijo cuando le ministró una palabra. Carecen de poner en práctica la voz de Dios, confiada por el mismo Señor en su espíritu. Cuando Dios te habla, no simplemente es para que tú experimentes su voz. Cuando Dios te habla es para que tú vivas la dirección, la instrucción que te está ministrando a través de su voz. Ahora, la Biblia dice que Jeremías estaba en una situación dura. Lo metieron en una cisterna, pero Dios tuvo misericordia y lo sacaron. Y Sedequías, que en ese tiempo era el rey, dice la Biblia que Sedequías secretamente consulta a Jeremías y le pregunta por voz de Dios, y Jeremías le anuncia lo próximo que va a venir. Y Jeremías le dice: si tú te entregas a Nabucodonosor, si tú te entregas al gobierno de Babilonia, tu vida será por botín y tú no vas a perecer, tú no te va a pasar nada malo, tú no vas a morir. Y empieza a profetizarle a Jeremías palabras de Dios. Pero a la misma vez, la palabra de Dios se convierte en un beneficio, pero a la misma vez la palabra de Dios se convierte en una consecuencia si no la obedeces. Y Jeremías le dice: si tú no obedeces y no te entregas, entonces esta ciudad la van a quemar. Y empieza a decirle cosas que le van a pasar a sus hijos, a sus mujeres, producto de una consecuencia a no escuchar la voz de Dios. Y Jeremías le dice en todo lo que le está ministrando aparte de Dios, en el verso 20 le dice: no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová. Y ese es el título de este mensaje: oye ahora la voz de Jehová. ¿Qué estás escuchando hoy por hoy de Dios? Hay gente que vive del pasado, que viven de la victoria del pasado, viven de la victoria que Dios le dio en el pasado,
Y la victoria del pasado es para el pasado. La victoria del pasado fue la misericordia de Dios del ayer. Fue la misericordia de Dios del tiempo pasado. Pero el Señor quiere darte una victoria presente. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 17 en adelante, dice que David derrotó a los filisteos. Y me llama la atención porque la primera vez que David lo derrota, él consulta a Dios, él busca la presencia del Señor y el Señor le da una dirección contundente. El Señor le dice, David le pregunta a Jehová y le dice, David le pregunta, iré contra los filisteos, los entregará en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. La primera vez que David consultó a Dios en esta guerra, Dios le dijo, ve. Pero la segunda, ya Dios no le dijo que fuera. Dios le dijo, los vas a rodear, dice. Y consultó David a Jehová, esto está en 2 Samuel capítulo 5, 23. Y consultó David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos frente a la balsamera. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jebá hasta llegar a Geser. Y esto, a mí lo que me llama la atención fue que David dependía de la voz de Dios en el ahora. Como le dijo Jeremías al rey Sedequías, oye ahora. Tienes que aprender a depender de la hora de Dios. El pan de cada día, dánoslo hoy. El Señor tiene una victoria nueva hoy, una victoria nueva mañana, una victoria nueva pasado mañana. Dios tiene una victoria para ti hoy. Dios tiene una victoria para ti el martes, el miércoles, el jueves y todos los días de la semana hay algo nuevo de parte de Dios. Depende de la hora de Dios y no del mañana, de la victoria que tuviste, aún de parte de Dios. David venció a los filisteos primero. ¿Cómo? Subió y los venció. Pero la segunda no lo subió, la segunda lo rodeó. Aprende a depender de la voz de Dios porque te irá bien. Tendrás vida, tendrás victoria, tendrás misericordia, tendrás cobertura, tendrás sabiduría. Pero tienes que aprenderte a moverte en la hora de la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hacer una serie de esta parte. Oye ahora la voz de Jehová y te irá bien y vivirás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.